Con un saludo para todas y todos, los invito a trabajar sobre los contenidos del módulo 6, Derechos de las Personas Mayores. Complementariamente a este material, que es en video, encontrarán en la plataforma el documento en formato PDF con los contenidos más desarrollados, con referencias bibliográficas y con citas de diversos autores. Inicialmente trabajaremos sobre lo que se conoce como el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Los derechos humanos tienen como fundamento las necesidades y aspiraciones individuales y colectivas de vivir en dignidad. Ello tanto para la persona humana como para los colectivos sociales en los que las personas se asocian. Están vinculados con la existencia física y social, con las condiciones concretas que requieren las personas, los colectivos humanos y los pueblos para vivir adecuadamente. Por lo tanto, se vinculan con la realidad de los contextos en los que habitan y con la protección de su autonomía, libertad y bienestar. El Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos es un conjunto de herramientas e instrumentos de avance hacia un horizonte ético-político que proponen los derechos humanos. Se trata ni más ni menos que de la igualdad y la libertad de las personas. En nuestro país y en nuestra provincia de Río Negro, configuran un sistema de garantías legales que protegen al individuo y a los grupos frente a acciones u omisiones en relación con sus derechos. Para que estas premisas sean efectivas, no es suficiente la sanción de normas o el buen diseño de políticas. Debemos, como servidores públicos, sensibilizarnos en la temática y actuar en consecuencia. Por tal razón, los invitamos a sumarse a la iniciativa de hacer efectivo el presupuesto de dignidad humana basado en unas garantías legales que son universales, corresponden a todos los seres humanos y les deben proporcionar un marco de protección de sus derechos y libertades fundamentales. La conquista y reconocimiento de los derechos humanos es producto de luchas sociales que se reiteran a través del tiempo, se han dado gradualmente, revisten un carácter dinámico, puesto que el esquema está en permanente proceso de construcción, y las conquistas necesitan ser sostenidas y protegidas permanentemente, puesto que no son definitivas. En efecto, se verifican aún ciertas violaciones a derechos por parte del Estado y también por parte de particulares, lo que pone en evidencia que el logro de sociedades respetuosas de los derechos humanos es una exigencia vigente para los Estados y para el conjunto de la sociedad. El llamado Derecho Internacional de los Derechos Humanos se inauguró con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada en el año 1948 por la Asamblea General de las Organizaciones de las Naciones Unidas, luego de concluida la Segunda Guerra Mundial. Este documento histórico reconoce que todos los seres humanos somos iguales en derechos, que los derechos son inherentes a nuestra condición humana y que nos pertenecen a todos y todas las personas sin limitaciones de fronteras. La declaración recoge un amplio catálogo de derechos civiles: derecho a la vida, derecho a la libertad, a la integridad de la persona, a un juicio justo, entre muchos otros, y derechos políticos, a participar en los asuntos públicos, a elegir representantes del gobierno y a ser elegidos, y algunos derechos sociales como el derecho a la educación, a la salud y a la seguridad social. Si bien este instrumento no implica obligaciones jurídicas para los estados, se le atribuye una fuerza moral para guiar la acción. Representa la base del derecho internacional de los derechos humanos, orientado a promover compromisos estatales en relación con las personas bajo sus jurisdicciones. Por ello, los principios han sido incorporados al derecho interno de muchos países, tal el caso de Argentina, haciéndolo de manera vinculante y de cumplimiento obligatorio. Desde su proclamación, se han acordado en la ONU numerosos pactos y tratados que reconocen y amplían los derechos de esta declaración y establecen obligaciones estatales, así como mecanismos orientados a supervisar su cumplimiento. Dos grandes grupos han sido proclamados como los derechos humanos básicos, estableciendo su universalidad, su indivisibilidad, la interdependencia e interrelación, así como la obligación de otorgarles el mismo peso y consideración. Estos dos grandes grupos son los derechos civiles y políticos, que persiguen la protección de los seres humanos contra los abusos de autoridad de los gobiernos en aspectos relativos a la integridad personal,
a cualquier ámbito de la libertad y a la existencia de la legalidad y de las garantías específicas. Y los derechos económicos, sociales y culturales, que se consideran derechos de igualdad material, por medio de los cuales se pretende alcanzar la satisfacción de las necesidades básicas de las personas y el máximo nivel posible de vida digna. Estos dos grandes grupos han sido plasmados en dos instrumentos que contienen reconocimientos y directrices específicas para los estados y pueden ser incorporados en toda su dimensión a los marcos normativos nacionales. Ellos son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuyo contenido se encuentran diversos derechos individuales, tales como el derecho al recurso legal cuando hay violación de estos derechos, el derecho a la igualdad entre el hombre y la mujer, el derecho a la vida y la supervivencia, la inmunidad frente al castigo, al trato inhumano, el derecho a la libertad y seguridad de la persona, el derecho a la libertad de circulación, al libre movimiento, el derecho a la igualdad ante la ley, entre otros. Y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo objeto es garantizar los siguientes derechos: el derecho al trabajo, el derecho a las condiciones equitativas y satisfactorias en el trabajo, el derecho a fundar sindicatos, a afiliarse, el derecho de huelga, el derecho a la seguridad social, el derecho a la más amplia protección y asistencia de la familia, el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a participar en la vida cultural, a gozar del progreso científico. En su conjunto, los derechos humanos responden a una serie de principios, como el principio de igualdad y no discriminación, que pone de relieve que todas las personas humanas somos iguales en dignidad y en derechos. El derecho de igualdad y equidad de género, que garantiza el ejercicio protagónico de mujeres y hombres en igualdad de condiciones, por ejemplo, asegurando la participación paritaria en todos los ámbitos, la participación equitativa, como por ejemplo en la conducción de los asuntos públicos. La universalidad y la interculturalidad, por el cual todos los seres humanos son sujetos de derecho debido a su igual condición de persona humana, e independientemente del contexto cultural y las particularidades de su comunidad. La interdependencia e indivisibilidad en cuanto a la interrelación de todos los derechos de la persona, sin que sea legítimo establecer entre ellos ningún tipo de jerarquía. La progresividad, es decir, impulsar la progresiva ampliación y mejora de los derechos reconocidos, tanto sea reconociendo nuevos derechos como evitando la restricción o disminución de los ya reconocidos. La irrenunciabilidad, garantizando que las personas no puedan ni tengan que renunciar a un derecho por presiones o por conveniencias de terceros. Por ejemplo, no se puede renunciar a los derechos laborales adquiridos por más que se negocie, entre comillas, con un empleador. La corresponsabilidad, en el sentido de que tanto el Estado como la acción privada deben respetar y cumplir, contribuyendo de la manera más efectiva posible al logro de la plena vigencia de los derechos humanos. También se ha dado históricamente una suerte de clasificación de los derechos humanos. Se han ensayado diversas formas de clasificarlos, planteándose varias controversias al respecto. Existe una clasificación bastante aceptada internacionalmente que los agrupa de la siguiente manera: los derechos de primera generación, que se orientan a la libertad y los derechos individuales, incluye, por ejemplo, el derecho a la vida, a la libertad, a la nacionalidad, a la libertad de expresión, la libertad de asociación, entre otras. Los derechos de segunda generación, que están vinculados a los derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo, la seguridad social, el trabajo, la salud, como decíamos. Los derechos de tercera generación, o derecho de los pueblos, que se vinculan con la solidaridad, por ejemplo, la autodeterminación, la identidad cultural, la paz, el medio ambiente, el patrimonio común de la humanidad, entre otros. Y los derechos de cuarta generación, que surgen a partir de nuevas formas que cobran los derechos de primera, segunda y tercera generación en el entorno, en el ciberentorno, podríamos llamarle, de las tecnologías de la información, de la comunicación y demás.
Como se ha señalado, el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos es un conjunto de herramientas dirigido a todas las personas, con alcance universal. Sin embargo, muchos de estos instrumentos refieren específicamente a un determinado colectivo, como es el caso de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que estudiaremos en este contenido, o la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que también forman parte de este curso. Esta consideración específica, recogida por los instrumentos internacionales, responde, como hemos analizado, a la necesidad de establecer algunos mecanismos específicos que garanticen la no discriminación, la igualdad de oportunidades, la compensación de desigualdades y la atención particular de los Estados por tratarse de colectivos mayormente expuestos a la vulneración de sus derechos. La mayoría de estos instrumentos internacionales han sido ratificados por nuestro país, incorporándolos así a nuestro derecho interno, generalmente con jerarquía constitucional. Consecuentemente, se ha legislado a nivel nacional y a nivel provincial en algunas materias específicas para darle una cobertura de garantía, promoción y protección específica a algunos sectores de la población que se encuentran en mayor situación actual o potencial de vulnerabilidad. No solo el reconocimiento universal de los derechos humanos, sino también la concreta incorporación de los diversos instrumentos, tratados y declaraciones al derecho nacional conlleva la asunción de una obligación en términos de responsabilidad integral del Estado en cuanto a la protección y a la realización de estos derechos. Esta obligación o estas obligaciones se orientan a limitar el comportamiento de los poderes públicos con el fin de evitar abusos a los derechos humanos y a establecer normas de conducta que orientan la acción pública hacia la realización de estos derechos reconocidos. Está aceptada la identificación de varias categorías de obligaciones generales del Estado que se desprenden de estos tratados internacionales de los derechos humanos. Por ejemplo, la obligación de reconocer estos derechos, en virtud de la cual se debe adecuar la normativa nacional a los tratados internacionales que se haya ratificado, adoptando leyes que los desarrollen. La obligación de respetar, es decir, que no se puede actuar en contra de las obligaciones contraídas a través de las leyes y normas internacionales. La obligación de garantizar, es decir, el deber de desarrollar las políticas públicas y adoptar las medidas necesarias para que los derechos reconocidos se puedan concretar en la realidad. La obligación de satisfacer, es decir, de asegurar que las medidas adoptadas favorezcan efectivamente la satisfacción de los derechos, fundamentalmente de las poblaciones que están o enfrentan mayores necesidades sociales. Y la obligación de proteger, mediante la adopción de las medidas necesarias para asegurar que las actuaciones de terceros no transgredan la dignidad de las personas y de las minorías vulnerables. En un plano más concreto, el cumplimiento de la responsabilidad del Estado y de nosotros como agentes públicos debe procurar que la formulación y ejecución de planes, de políticas, de programas, de procedimientos y de prácticas, entre otras cosas, observen la perspectiva de género, la perspectiva de derecho, la consideración integral de la persona, la interseccionalidad y todas las notas distintivas que promuevan la realización de todos los derechos y libertades fundamentales de la persona humana. A continuación, vamos a trabajar sobre la segunda parte de los contenidos de este módulo, en la cual abordaremos el tema de la perspectiva de derecho. El enfoque de derechos humanos provee a la sociedad, a la política, al Estado, de un marco normativo claro, así como de principios y criterios orientadores para la acción. Actuar de acuerdo con este enfoque permite establecer reglas y procedimientos claros, limitando el margen de discrecionalidad de la acción estatal, de sus funcionarios, de sus agentes, al tiempo que contribuye a trazar planes de acción integrales orientados con criterios de justicia y de equidad. Mediante estrategias y acciones de promoción y protección, el Estado debe erigirse como garante de los derechos de toda la ciudadanía, entendida esta en un sentido amplio que incluye a todas las personas que viven en un territorio, independientemente de su situación administrativa, que se encuentre esta regular o no, por el solo hecho de ser personas, seres humanos. Para la construcción desde esta nueva perspectiva es necesario sensibilizarnos y educarnos
en igualdad y en no discriminación, lo que supone un gran esfuerzo de revisión de las prácticas y políticas tanto estatales e institucionales, así como también las individuales. Cabe entonces interrogarnos en qué medida y de qué maneras las propias prácticas del Estado reproducen pautas sistémicas de discriminación y así tomar medidas correctivas a partir de las respuestas a esos interrogantes. Siguiendo esta premisa, los invitamos en esta instancia formativa a reflexionar sobre algunos conceptos que resultan esenciales al momento de pensar en la persona en su sentido más integral, como sujeto de derecho, y a partir de ello analizar y revisar nuestras prácticas como agentes públicos. Comenzaremos trabajando sobre el concepto de diversidad humana. Si nos remitimos a algunas herramientas de consulta genéricas, encontraremos que el término diversidad hace referencia a la diferencia, la variedad o la abundancia de cosas distintas. Esto nos permite hablar de la desemejanza que pueden presentar algunas cosas entre sí, o de la abundancia de elementos distintos que conviven en un contexto particular. Este concepto puede también dividirse en dos dimensiones, el concepto de diversidad. Una de ellas, que podríamos llamar diversidad natural, supone pensar la diversidad que se manifiesta en la naturaleza, por ejemplo, a través de la variedad de ecosistemas, la variedad de especies naturales, por ejemplo, la diversidad animal, la diversidad vegetal, la mineral, la diversidad climática, entre otras. En la otra dimensión encontramos el fenómeno de la diversidad cultural. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas se expone que la cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y también del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y en la pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos y a las sociedades que componen la humanidad. Siendo que la cultura es un concepto central de las ciencias sociales, la diversidad cultural incluye conjuntos de personas que comparten rasgos culturales, la lengua, las creencias, las prácticas, así como también entran en juego algunos atributos basados en aspectos más naturales, aspectos biológicos, atributos estos que algunas culturas suelen considerar también significativos. La diversidad humana es la variedad de características personales específicas que hacen a cada ser humano único y diferente a los demás. Estas cualidades distintivas de cada persona conforman también la pluralidad de identidades que enriquece a las sociedades. Algunas de estas características son la edad, la clase social, el estatus socioeconómico, la corporalidad, el estado de salud, las capacidades y las aptitudes, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, la nacionalidad, el origen étnico, la cultura, la religión, la espiritualidad, las creencias, entre tantas otras. Dentro de este amplio espectro de diversidades, podemos hablar en particular de la diversidad funcional, entendida como la forma diferente de funcionar que tenemos los individuos en relación con la realización de nuestras actividades vitales. Se entiende el funcionamiento humano como una compleja configuración de factores que constituyen la capacidad de las personas para realizar sus actividades básicas diarias, aquellas que les permiten subsistir, realizar su autocuidado, mantener su independencia, relacionarse, ser parte de un hogar, de una comunidad. Podemos señalar entonces que la idea o concepto de diversidad funcional se basa en la aceptación de que todos los individuos funcionamos de manera diferente. La diversidad funcional se puede definir, o mejor dicho, se puede caracterizar como un fenómeno, un hecho o una característica presente en la sociedad que por definición afecta a todos sus miembros. Es decir, en la sociedad existen personas con capacidades o funcionalidades diversas y diferentes entre sí, con diferentes formas de funcionar. Dentro de este universo en el que todos los individuos estamos comprendidos, podemos enunciar como ejemplo algunos grupos particulares, como por ejemplo las personas con surdera, personas con obesidad, personas con daltonismo, personas mayores, entre otras, como grupos o recortes con características afines o comunes. En la sociedad actual existe, o al menos debería existir, una tendencia a adaptar las conductas, las prácticas, los entornos y los espacios públicos a las necesidades de las personas, a fin de evitar la exclusión social,
pensando, por ejemplo, en términos de accesibilidad y de diseño universal, puesto que todos los individuos tenemos características diferentes, actuamos o funcionamos de manera diversa, pero todos somos seres humanos dignos, sujetos de derecho, radicando ahí la verdadera igualdad en la diversidad. En orden a este concepto, si realmente practicamos y promovemos el respeto por la diversidad, sea esta diversidad funcional o cualquier otra, debemos procurar desde nuestro lugar no producir y que no se produzcan exclusiones o discriminaciones. Ahora vamos a trabajar sobre el concepto de persona humana. La noción de persona humana es muy compleja porque se trata de una construcción influida por todos los aspectos de la cultura. Está presente, de maneras muy relevantes en la filosofía, en la ética, en el derecho. Por ejemplo, la identidad de una persona comprende dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, culturales y espirituales. Si nos remitimos a la definición de diccionario, encontraremos diversas acepciones de las que vamos a seleccionar dos, que son individuo de la especie humana y sujeto de derecho, como definiciones de persona. Esto a los efectos de que este contenido formativo está dirigido específicamente a esas dos definiciones. Ambas definiciones van de la mano en función de los conceptos que venimos desarrollando. En el campo del derecho, la consideración de la persona tiene un fuerte arraigo en la amplísima trayectoria de los derechos humanos. La persona es un despliegue presente en todo el derecho, en sus dimensiones y en sus particularidades. En el derecho argentino, históricamente se definió a la persona como todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones, haciendo incluso una distinción entre lo que llamaba el derecho persona física o persona de existencia real y persona de existencia ideal, lo que conocemos vulgarmente como las personas jurídicas, por ejemplo, una fundación, un club o una entidad civil. En la actualidad, nuestro derecho no establece una definición y una caracterización de la persona física, limitándose solamente a denominarla persona humana. Siguiendo a un reconocido jurista, Jorge Llambías, podemos decir que esto es así porque si hay algo que no requiere definición, y menos aún en un cuerpo de leyes, es el propio ser humano. En relación con el accionar del Estado y de sus agentes, es dable reflexionar acerca de la consideración que se ha tenido de la persona tradicionalmente y de un escenario superador en donde se pueda plasmar el amplio marco de derechos humanos que venimos desarrollando. En efecto, históricamente se ha tenido una consideración de la persona en función de unos intereses sectoriales que la han recortado, por decirlo así, según las competencias, incumbencias, conveniencias o especializaciones de la institución con la que esta persona se vincula. Así se han generado históricamente una larga serie de compartimentos estancos desde los cuales se considera a la persona parcialmente en virtud de estos intereses sectoriales. Frente a ello, si estamos de acuerdo con que la identidad de una persona comprende dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, culturales y espirituales, se impone la necesidad de revisar estas prácticas, esta tendencia a la parcialización, entendiendo que la persona humana es, en términos de integralidad, de trayecto vital, de capacidad, de vínculos inmediatos y distantes y del entorno. De este modo, considerando a la persona en su integralidad, estaremos en mejor posición de contribuir a la realización de buenas prácticas y a la promoción de sus derechos y libertades. Siguiendo con este repaso sobre algunos conceptos importantes, vamos a hablar ahora de capacidad humana. Según el diccionario de la Real Academia, capacidad es la aptitud, talento, cualidad que dispone a alguien para el buen ejercicio de algo. Si bien la definición del diccionario presenta varias acepciones más, vamos a enfocarnos en esta para utilizar en el estudio más profundo del concepto, puesto que se refiere en particular a la capacidad humana. En este sentido, entendemos a la capacidad humana como el conjunto de condiciones propias de una persona, en particular sus dotes intelectuales, físicas, sociales, relacionales, emocionales, entre otras, que determinan su posibilidad de realizar con éxito una determinada tarea. La capacidad, en tanto conjunto de condiciones propias de la persona,
puede a su vez clasificarse en diversos componentes, que en conjunto la conforman. A los efectos de esta propuesta formativa utilizaremos la composición o la clasificación de la capacidad humana en capacidad física, capacidad cognitiva, capacidad afectiva y capacidad social. La capacidad física del ser humano es el conjunto de elementos que componen la condición física, interviniendo en mayor o menor medida en la ejecución de las habilidades motrices. Son las condiciones internas que cada organismo posee para realizar actividades físicas y que éstas pueden mejorarse a través de entrenamiento, de rehabilitación o de otras técnicas. Si bien la capacidad física proviene de la condición genética, gran parte de su ejecución está condicionada por la práctica y por la condición general de preparación para el ejercicio físico que una persona posea, lo que conocemos vulgarmente como el estado físico. Algunos componentes de la capacidad física son la fuerza, la resistencia, la velocidad, la flexibilidad. La capacidad cognitiva es la que corresponde a las habilidades intelectuales que el ser humano puede desarrollar. Podemos decir que es el conjunto de aptitudes, actitudes, procesos y facultades de nuestra mente. Por ejemplo, realizar operaciones aritméticas, ordenar una lista de elementos, aprender un idioma, etc. Se trata del conjunto de procesos mentales relacionados con el procesamiento de la información, los que nos permite adaptarnos, relacionarnos, interactuar en nuestra vida diaria. Le permiten a la persona percibir, atender, recordar, procesar, seleccionar, interpretar, analizar y responder a todo lo que le rodea, facultándolo a adaptarse en forma adecuada al entorno, a los diversos contextos y situaciones que se le presentan, a los estímulos que se le presentan en general. La capacidad afectiva, también llamada capacidad emocional, hace referencia a la disposición y el desarrollo de aptitudes relacionadas con las emociones y con la empatía. Si bien se basa en aspectos como la personalidad o el carácter del individuo, también son capacidades que pueden adquirirse, aprenderse, entrenarse o desarrollarse. Y por último, la capacidad social o relacional, que es el conjunto de habilidades vinculadas con la capacidad de crear y mantener relaciones con otras personas, a través de la comunicación eficaz, la escucha, las competencias culturales, la capacidad de resolución de conflictos, entre otras. Esta composición o clasificación de las capacidades humanas planteada no es restrictiva ni es excluyente, sino que es enunciada como un recorte parcial mínimo para entender el funcionamiento humano. Siguiendo con el hilo conductor de la perspectiva de derecho, corresponde un apartado o desarrollar particularmente el concepto de capacidad jurídica, entendida esta como la capacidad o aptitud legal que tenemos las personas para ser sujetos de derechos y obligaciones. La capacidad jurídica se adquiere desde el inicio de la existencia legal de las personas y se conserva durante toda su existencia. Este estatus jurídico le permite a la persona crear, modificar y extinguir relaciones jurídicas. El derecho presupone la capacidad jurídica de la persona, siendo excepcionales sus limitaciones o sus restricciones. Como regla, todas las personas gozamos de capacidad jurídica y las excepcionales restricciones solo pueden ser impuestas por una ley o por una resolución judicial. La capacidad jurídica se clasifica en dos, en capacidad de goce y en capacidad de ejercicio. La capacidad de goce o de derecho es la idoneidad que tiene una persona para ser titular de derechos, es decir, para adquirir esos derechos y para contraer obligaciones, para ser dueño de esos derechos. Esta capacidad solo puede ser restringida o limitada por la ley. Por ejemplo, la ley establece que un menor puede ser titular de un patrimonio, pero también a su vez establece que no puede por sí mismo venderlo o enajenarlo, como se dice más técnicamente. La capacidad de ejercicio o capacidad de obrar es la idoneidad de una persona para ejercer personalmente por sí mismo, de manera voluntaria y autónoma, estos derechos de los que es titular y cumplir con las obligaciones que adquiere. Esta capacidad solo puede ser restringida o limitada para determinados actos jurídicos y únicamente por la vía de la sentencia judicial previo debido proceso. Por ejemplo, cuando una persona puede causarse daño a sí misma o a su patrimonio,
un juez puede limitar el ejercicio de determinada capacidad, por ejemplo, para administrar su dinero, para vender sus bienes, debiendo designar mecanismos de apoyo para que acompañen a la persona en la toma de decisiones. La capacidad de ejercicio implica los conceptos de voluntad y de autonomía. La voluntad es la actitud de una persona de decidir y ordenar su propia conducta. Se expresa de forma consciente en el ser humano para realizar algo con intención de un resultado. Requiere como presupuestos el discernimiento, la intención y la libertad, además de la capacidad fáctica de poder manifestar esa voluntad, de exteriorizarla, de poder darla a conocer. El discernimiento es la aptitud para comprender el significado de la acción que se lleva a cabo. La intención es el propósito de realizar este acto y la libertad es la posibilidad de llevar a cabo o no el acto según las propias conveniencias, convicciones o deseos. La autonomía es la capacidad de una persona para darse reglas a sí misma o para tomar decisiones sin intervención ni influencias externas. Son sus componentes la autonomía intelectual, la autonomía moral y la comportamental. La autonomía intelectual se refiere a la capacidad de saber pensar de forma crítica, reflexiva y global, usando los conocimientos que la persona tiene para este fin. La autonomía moral y la comportamental se refieren a la capacidad para saber qué es lo correcto, regular la conducta y comportarse en cada momento de manera apropiada y a la vez independiente. Como se señalaba, por definición, todas las personas gozamos de capacidad jurídica y esta no puede ser limitada o restringida por ningún medio, razón o justificación que no responda a los supuestos que antes hemos enunciado, es decir, la existencia de una ley o de una sentencia judicial. Por ejemplo, no podemos desde la órbita administrativa restringir o presumir la restricción de ninguno de los componentes de la capacidad jurídica de una persona. A continuación, desarrollaremos el concepto de apoyos para la vida independiente. El sistema de protección de los derechos humanos consagra, entre otros, el derecho a vivir en forma independiente y en la comunidad, asegurando que las personas puedan elegir dónde, cómo y con quién vivir y tengan acceso a una variedad de apoyos y servicios para poder ejercer sus derechos y conducir su vida. Los apoyos para la vida independiente permiten a las personas tomar decisiones con libertad, trabajar, estudiar, acceder a actividades recreativas y culturales, disfrutar de su tiempo libre. De esta manera se garantiza su autonomía individual como condición necesaria para el ejercicio de todos los demás derechos. El modelo de apoyo debe circunscribirse a la cooperación con la persona que recibe el apoyo, de modo que sea ella la que gestiona su propia vida. Y este modelo debe basarse en la elección de la persona sobre cómo y desde dónde recibir este apoyo. Es decir, que los apoyos no deben imponer decisiones o conductas a la persona que los recibe. Es posible identificar diferentes dimensiones de los apoyos, que pueden, o son, mejor dicho, complementarias. Es dable, por ejemplo, diferenciarlas entre los apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica, que podríamos denominar apoyos en materia de derecho civil para celebrar actos formales, y los apoyos para la vida independiente propiamente dichos, que son más de índole prestacional, como podrían ser los apoyos para la comunicación, la movilidad, la asistencia personal, los servicios generales como la educación, el empleo, el servicio de justicia, entre otros. Los apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica son aquellas medidas de carácter judicial o extrajudicial que faciliten a la persona que lo necesite la toma de decisiones para dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos en general. Estos apoyos son generalmente determinados por un juez en lo que se denomina los procesos de capacidad, en donde se evalúa la eventualmente necesaria restricción de una determinada capacidad de ejercicio cuando la persona puede, con sus decisiones, ocasionarse daño a sí mismo o a su propio patrimonio. Por ejemplo, la designación de una persona para que coopere con quien recibe el apoyo al momento de tomar decisiones, disponer de su dinero, celebrar contratos, enajenar sus bienes, etc. Los apoyos para la vida independiente incluyen
recursos, medios, dispositivos direccionados a la garantía de la vida independiente. Por ejemplo, son apoyos para la vida independiente las condiciones de accesibilidad, los ajustes, los servicios de cuidados y asistencia domiciliaria o residencial, incluida la asistencia personal, los dispositivos de movilidad personal, la asistencia humana o la asistencia animal, como el caso de los perros guía, las tecnologías de apoyo, los dispositivos técnicos, los medios alternativos y aumentativos de comunicación, entre tantos otros medios de apoyo para la vida independiente. Como se señalaba, estas categorías de apoyos pueden darse en simultáneo y suelen confluir o coincidir en mayor o menor medida. Continuando con este repaso por algunos conceptos importantes, ahora vamos a trabajar sobre lo que se conoce como accesibilidad universal. Históricamente, la noción de accesibilidad ha sido entendida como la cualidad de fácil acceso para que cualquier persona pueda acceder a determinados espacios físicos. Generalmente se la asociaba con las limitaciones en la movilidad para que una persona pueda llegar a un lugar, transitarlo, utilizarlo de manera autónoma. Sin embargo, el concepto se relaciona con varias áreas o dimensiones, como pueden ser la accesibilidad arquitectónica, referida a los edificios públicos y privados, tanto en su aspecto exterior como en el interior; la accesibilidad urbanística, referida al medio urbano o físico por el cual transitamos los ciudadanos; la accesibilidad al transporte, referida a los medios de transporte público; la accesibilidad en la comunicación, referida a la información y a la transmisión de esta información a través de la comunicación, tanto en el plano individual como en el colectivo; la accesibilidad a las tecnologías, referida a la facilidad de acceso a los dispositivos tecnológicos para la información y la comunicación, a los contenidos de información transmitidos por plataformas tecnológicas, por ejemplo por Internet, entre otras. Por lo tanto, y para ser más precisos, debemos considerar el concepto de accesibilidad no solo en el formato tradicional, que hace referencia a la accesibilidad al medio físico, típicamente la presencia de rampas, de sanitarios adaptados, sino a un concepto mucho más amplio, más abarcativo de las áreas o dimensiones que se mencionaban y que se conoce como accesibilidad universal. La accesibilidad universal es aquella condición que deben cumplir los entornos, los procesos, bienes, productos, servicios, así como también los objetos o instrumentos, las herramientas, los dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad, comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Actualmente, la accesibilidad ha dejado de ser un sinónimo de supresión de barreras físicas para adoptar una dimensión preventiva y mucho más amplia, generalizable, alcanzable a todo tipo de espacios, procedimientos, productos y servicios. Por otra parte, se trata de una variable fundamental para garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades, convirtiéndose paulatinamente en un reconocimiento general como mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos. Si lo analizamos, por ejemplo, desde un punto de vista poblacional o demográfico, podemos decir que la accesibilidad es imprescindible para un 10% de la población, necesaria o muy necesaria para un 40%, y confortable, al menos confortable, para el 100% de la población. Efectivamente, la accesibilidad universal no es una práctica que esté dirigida o beneficie específica y exclusivamente a un colectivo reducido de la sociedad, como podría ser las personas con discapacidad, sino que resulta en beneficio de todas las personas y durante todo el trayecto vital. Desde una perspectiva de derecho, podemos decir que la accesibilidad universal es una condición necesaria para el pleno ejercicio de los derechos por parte de las personas. De hecho, la accesibilidad universal se ha trasladado al ámbito jurídico, tanto internacional como nacional. Ya no se trata de un concepto aislado, neutro, que puede ser optativo o que es gratuito en términos de compromiso, digamos, de realización, sino que es un derecho y una obligación marcada por la ley, que debe ser cumplida como cualquier otro precepto normativo. Por lo tanto, la accesibilidad, además de una condición, es un derecho de la persona y como tal
debe ser tratado para conseguir la equiparación de oportunidades. Para conceptualizar la accesibilidad universal en un plano un poco más técnico y considerarla con mayor precisión, muchas áreas disciplinares han formulado y establecido una serie de principios metodológicos que le dan sustento. En virtud de esto, es de consenso bastante generalizado el asentamiento de la accesibilidad universal sobre la base de 7 principios. El principio de uso equitativo, el de flexibilidad en el uso simple e intuitivo, la información perceptible, la tolerancia a los errores, el poco esfuerzo físico y el tamaño y espacio adecuados para la aproximación y uso. Se entiende que estos principios deben ser aplicados al diseño de los entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos y dispositivos a los que se hacía referencia cuando definíamos el concepto. Siguiendo el análisis de la diversidad funcional que antes desarrollábamos, en donde se enunciaban algunos grupos o minorías con ciertas características particulares en términos de funcionalidad, puede suponerse que la accesibilidad resulta más necesaria, en algunos casos hasta imprescindible, para algunos de estos grupos o recortes poblacionales. Por ejemplo, las personas con movilidad reducida por diversos factores, las personas con dificultades para asir o para tomar, para manipular algo, las personas con falta de coordinación, las personas con dificultades para hablar, las personas con disminuciones sensoriales, por ejemplo, de índole visual o de índole auditiva, las personas con dificultades para interpretar la información, las personas con dificultades de orientación, etcétera, etcétera. Finalmente, corresponde señalar que la accesibilidad universal presupone el concepto de diseño universal, es decir, el diseño de productos, entornos y servicios para que puedan ser utilizados por todas las personas al máximo posible, sin adaptaciones o sin la necesidad de un diseño especializado. Seguidamente trabajaremos el concepto de interseccionalidad. Como venimos haciéndolo, si consultamos las definiciones típicas, como por ejemplo la del diccionario, encontraremos que intersección es aquel lugar en que se cortan o se encuentran dos líneas, dos superficies o dos sólidos. O la intersección de dos conjuntos resulta en otro conjunto que contiene los elementos comunes a los conjuntos de partida, dicen algunas definiciones más de la geometría en este caso. Aplicada a las ciencias sociales, la interseccionalidad es un marco teórico diseñado para explorar la dinámica entre identidades coexistentes en una sociedad. Por ejemplo, una mujer afrodescendiente y los sistemas conectados de opresión, por ejemplo, el patriarcado y la supremacía blanca. El término, siguiendo el ejemplo, pone en crisis el supuesto de que las mujeres son un grupo homogéneo, igualmente posicionado por las estructuras de poder. El enfoque subraya que el sexo, el género, la etnia, la clase, la edad, la orientación sexual, como otras varias categorías, están interrelacionadas, sugiriendo y examinando como varias categorías biológicas, sociales y culturales interaccionan en múltiples y simultáneos, sobre todo, niveles de la vida de la persona, multiplicando las desventajas y las discriminaciones. Este enfoque de la interseccionalidad sostiene que las dimensiones clásicas de opresión en una sociedad, como el racismo, el colorismo, el edadismo, el sexismo, el capacitismo, la homofobia, la transfobia, la xenofobia y otros prejuicios, no actúan de manera aislada o de manera independiente, sino que estas formas de exclusión están interrelacionadas, creando un sistema de opresión que refleja la intersección de múltiples formas de discriminación. La interseccionalidad surge entonces como una especie de cruce de caminos, como imagen para entender la multiplicidad de identidades y posibilidades, no solo de exclusión, sino también en cuanto a la capacidad de agencia de una persona o de un grupo social determinado. Por ejemplo, la interseccionalidad sostiene que no hay ninguna experiencia singular propia de una identidad. En lugar de entender, por ejemplo, la salud de las mujeres solamente a través del género, es necesario considerar otras categorías sociales como la edad, la discapacidad, la nacionalidad o la etnia,
para entender por completo la gama de problemas de salud de las mujeres, por decir un recorte. El próximo concepto que vamos a trabajar es el de estigma. Cuando nos encontramos frente a un extraño, nuestra percepción inicial de sus apariencias suele inducirnos a determinar su ubicación o inscripción en una o más categorías que la sociedad tiene establecidas o preconfiguradas en función de determinadas características o atributos de una persona o de un grupo de personas. Cuando estas personas o grupos son portadores de determinadas características o atributos diferenciales que la sociedad percibe como negativos o como deficitarios, dejan de ser consideradas personas integrales o personas totales, pasando a ser circunscriptas o reducidas, justamente por pertenecer a alguna de estas categorías, convirtiéndolas así en personas menos aceptadas o menos deseadas. Según el sociólogo Erving Goffman, estas situaciones constituyen lo que se conoce como el estigma, sobre todo cuando tienen como nota distintiva el menosprecio o el descrédito por parte de la sociedad hacia los grupos estigmatizados. El estigma es una tendencia natural del ser humano a clasificar y etiquetar las conductas que se salen de lo esperado o que pueden ser interpretadas como amenazas. Ha existido siempre a lo largo de la historia y es un fenómeno social presente de manera latente o manifiesta en la mayoría de las sociedades. La vejez y la discapacidad, por ejemplo, son fenómenos de gran impacto social, implican a las personas que las transitan o experimentan, así como también a sus entornos relacionales inmediatos, como por ejemplo la familia, y a la sociedad en su conjunto. La exclusión, la segregación y la discriminación son comportamientos sociales que etiquetan a las personas de forma peyorativa, las colocan en una posición de inferioridad, consideradas casi exclusivamente sobre la base de su supuesta incapacidad. La respuesta social a través de la lástima o del miedo o el desconocimiento, el distanciamiento, contribuyen a consolidar una gran estigmatización hacia determinadas personas o grupos de personas. El fenómeno social del estigma es considerado conceptualmente como una actitud que se materializa o se manifiesta a través de los estereotipos, los prejuicios y la discriminación, entendidos estos como comportamientos sociales. Los estereotipos son una serie de creencias en gran medida equivocadas e inexactas que sin embargo son aceptadas por la mayoría de la sociedad con respecto a un determinado colectivo. Los prejuicios son reacciones emocionales usualmente negativas que presenta una persona respecto a los miembros de otra persona o de un colectivo estereotipado. Y la discriminación es la tendencia o predisposición a dar un trato desigual o diferencial, que puede ser negativo o positivo, hacia un individuo o hacia un colectivo social. En este marco, el estigma termina siendo una tacha o una marca social que se perfecciona determinando estructuralmente, quizá de forma permanente, a una persona, definiéndola como inferior, como distinta, conduciéndola a una situación de exclusión o de sanción social. Como señalábamos, podemos definir también a la discriminación como tendencia o predisposición a dar un trato desigual o diferencial hacia un individuo o un colectivo o grupo social. En nuestro país, la Ley Nacional Antidiscriminación, la ley número 23.592, establece a los actos discriminatorios como delitos, basado esto en el artículo 16 de la Constitución Nacional, determinando que comete acto discriminatorio quien restrinja o menoscabe las bases igualitarias expresadas o plasmadas en esta Constitución Nacional. Considera particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como la raza, la religión, la nacionalidad, la ideología, la opinión política o gremial, el sexo, la posición económica, la condición social, las características físicas, entre otros. Podemos decir que en función de ciertos estereotipos y prejuicios hacia colectivos estigmatizados, socialmente se los asume como incapaces, como incompetentes, como inferiores, infantiles, lastimosos, ridículos, peligrosos, angelicales, heroicos, asexuados, entre otras múltiples caracteres diversos y muchas veces incluso contradictorios entre sí.
Esto deriva invariablemente en múltiples situaciones de discriminación, restringiendo o impidiendo la participación, el desempeño y el desarrollo de estas personas o de estos colectivos en los diferentes estamentos de la sociedad. La discriminación de personas o grupos opera fuertemente, por ejemplo, en el ámbito laboral, en el educativo, en el político, el deportivo, el sanitario, entre tantos otros. Algunos ejemplos manifiestos de este fenómeno son la precarización laboral, la remuneración diferencial, las superiores tasas de desempleo o subempleo de algunos sectores, las barreras para el progreso en el ámbito laboral, las mayores tasas de analfabetismo, la escasa o nula participación en espacios de decisión política. En el mundo sanitario, por ejemplo, la medicalización o la propensión a la institucionalización, entre tantas otras dimensiones. Además, en las relaciones interpersonales, la población estigmatizada o discriminada tiende a comportarse de maneras más retraídas, generalmente por desconfianza o por preocupación, por la probabilidad cierta de ser objeto de abusos y vulneraciones en el contexto social. Retomando el eje central de esta unidad, que es el tema de los derechos humanos, como se ha dicho, estos derechos son universales, alcanzan a toda la humanidad. Sin embargo, existen una serie de instrumentos que están dirigidos a algunas poblaciones o colectivos en particular, con el objeto de equiparar oportunidades, compensar desigualdades, evitar discriminaciones de sectores especialmente vulnerados o vulnerables. Lamentablemente, en los tiempos actuales se nos ha impuesto la necesidad de normas con una especie de lógica de a ellos también, es decir, partiendo de la base que los derechos son para todos, y sin embargo hay que hacer estas salvedades debido a que la situación de desventaja o de falta de oportunidades de algunos sectores hacen que otros sectores de algún modo prevalezcan por cuestiones generalmente vinculadas con las relaciones de poder, en desmedro de los derechos de aquellos primeros sectores. Entonces, podemos enunciar o podemos encontrar algunas normas nacionales y provinciales ancladas en instrumentos de derechos humanos que instituyen sistemas de promoción y protección específicos para algunos colectivos. Como ejemplo, podemos citar algunos de estos colectivos con sistemas de protección específicos, como pueden ser las personas mayores, que vamos a estudiar en particular en este módulo, las personas con discapacidad, la comunidad LGBTI, las personas en situación de calle, las personas víctimas del delito de trata, las personas con padecimientos mentales, entre otros colectivos o grupos de personas con características afines. Nuestra provincia ha sido pionera en la protección legal de los derechos de algunos de estos colectivos específicos, habiendo sancionado desde el retorno de la democracia hasta la fecha algunas normas muy significativas en su momento, vanguardistas. Entre ellas podemos mencionar la Ley 2055 de discapacidad, la Ley 2440 de salud mental, la Ley 5071 de personas mayores, que vamos a estudiar en esta unidad, la Ley 5614 de personas en situación de calle, ley esta de reciente sanción, o el decreto 1258 del Poder Ejecutivo Provincial, que es un programa de promoción y protección de los derechos de las personas víctimas del delito de trata. Para finalizar esta parte de los contenidos, es importante que tengamos un párrafo respecto a la responsabilidad individual que tenemos las personas desde nuestros diversos roles sociales para contribuir a un cambio que promueva el respeto de los derechos humanos, basado fundamentalmente en una cuestión de convicción personal, pero también en la consideración de estos conceptos trabajados en estos contenidos como herramientas más concretas, más particulares, más precisas, para determinar nuestras prácticas en materia de acciones y relaciones. Existen diversas dimensiones en las cuales se puede aportar a la construcción de cambios desde nuestro campo o ámbito de acción, que eventualmente pueden incluso hasta llegar a significar en el futuro cambios culturales. Iniciativas concretas como promover acciones, capacitar y capacitarnos, informar, incidir en los espacios sociales, concientizar a la comunidad, son los granos de arena que podemos aportar desde nuestro rol social en general
así como también desde nuestro lugar particular como agentes públicos, para alcanzar un estado progresivamente superador de la situación actual. Por ejemplo, actuar desde nuestro lugar realizando buenas prácticas y promoviéndolas en los demás. En esta instancia vamos a abordar el sistema de protección específicamente en derechos de las personas mayores. Inicialmente, para hablar del sistema de protección de derechos, debemos tener en cuenta que todos los derechos están vinculados a las personas mayores, tienen su base en los derechos humanos. La defensa de los derechos humanos implica la lucha de grupos que están desprotegidos por los estados y que encuentran formas de discriminación social. Tal es el caso de las personas mayores. Por tal motivo, abordar el paradigma de los derechos humanos es fundamental para todos y todas los que trabajamos con las personas mayores, conceptualizando que los derechos humanos son universales e inherentes a todas las personas. Esto ha sido el resultado de una evolución importante en relación con los derechos fundamentales. A continuación menciono el recorrido de tratados. En 1948 se da el Decálogo de la Ancianidad, en 1982 el Plan de Acción Internacional de Viena, en 1991 los Principios de las Naciones Unidas en favor de la edad, en el año 2002 el Plan de Acción de Madrid, en el año 2007 la Declaración de Brasilia y en el año 2015 la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos de las Personas Mayores. Con respecto al Decálogo de la Ancianidad, Argentina fue el primer país en proclamar los derechos de las personas mayores. Ya en el año 1948, Eva Duarte de Perón presenta el Decálogo de la Ancianidad en la Asamblea de las Naciones Unidas, donde se proponía los derechos a la asistencia, al alojamiento, a los alimentos, al vestido, a la salud física y mental, a la salud moral, a la recreación, al trabajo, a la estabilidad y al respeto. Estos derechos luego son incorporados en la Constitución Nacional en 1948. En el Decálogo de la Ancianidad se reconocían las obligaciones del Estado para con las personas mayores. Si bien aquí se marca un camino en la defensa de los derechos humanos de las personas mayores, y Argentina se convierte en el primer país del mundo que otorgó rango constitucional a estos derechos, a nivel internacional no hubo seguimiento del tema ni avance. Pero hacia 1982 se da el Plan de Acción Internacional de Viena, donde se da un avance en materia de vejez. Luego, en 1991, en cuanto a los principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad, el sistema de Naciones Unidas, a partir de sus declaraciones y principios, ha promovido la incorporación de los derechos de los mayores como un eje clave en la agenda de gobiernos y sociedades. Estos principios, que seguramente ustedes han visto en el módulo anterior, los principios de las Naciones Unidas en favor son independencia, participación, dignidad, cuidados y autorrealización. A partir de aquí se inicia un proceso de elaboración de instrumentos declarativos, no vinculantes, referentes a aspectos relacionados con el envejecimiento y los derechos de las personas mayores. En el año 2007, Argentina participa activamente junto a Brasil, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y la Organización Panamericana de la Salud, participan en la elaboración de la Declaración de Brasilia.
ha sido relevante porque aquí se planteó la necesidad de una protección internacional. En este proceso, Argentina fue elegida de manera unánime por los países de la ONU y también de la Organización de los Estados Americanos para presidir el grupo de trabajo que abordó por el desarrollo de la Convención. Luego, en el año 2015, el 15 de junio, la Organización de los Estados Americanos aprobó la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas. Como sistema de protección hacia las personas mayores, lo que permite es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración, participación en la sociedad, siendo el único instrumento americano y el primero a nivel internacional que cubre la gama de derechos a ser protegidos para las personas mayores, desde los civiles y políticos hasta los económicos, sociales y culturales. Este instrumento protege los derechos humanos y libertades de la persona mayor. La Convención establece que persona mayor se trata de aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre que ésta no sea superior a los 65 años. Aquí la perspectiva de derecho genera un cambio de paradigma que podemos comparar el paradigma tradicional con el nuevo paradigma, este paradigma de derechos hacia la persona mayor. Es decir, donde las personas mayores en el paradigma tradicional eran concebidas como beneficiarios de la asistencia social. Y el nuevo paradigma nos viene a proponer, reconoce a las personas mayores como sujetos de derechos. En el paradigma tradicional se reproducen prácticas heterónomas, muchas veces sucede cierto grado de indiferencia, suelen preguntar a las personas mayores, ¿a tu edad vas a trabajar? ¿A tu edad te vas a enamorar? ¿A tu edad vas a estudiar? Lo contrario de la heteronomía es la autonomía, impulsar que las personas mayores puedan tomar sus propias decisiones, asumir sus consecuencias. La mirada hacia la vejez como etapa de carencias, y ante el nuevo paradigma hablamos del empoderamiento, teniendo protagonismo, siendo partícipes, que la vejez ha estado asociada a la enfermedad, a la fragilidad. Con el nuevo paradigma, las personas mayores disfrutan de garantías. En la política social, el paradigma tradicional asistía teniendo una mirada paternalista, una mirada desde las limitaciones hacia las personas mayores, mientras que el nuevo paradigma tiende a una política de derechos humanos con una mirada positiva y habilitadora. Aquí un punto importante respecto a los ingresos a las residencias, donde la familia en el paradigma tradicional decidía por el adulto, ¿sí? Mientras que hoy se respeta el deseo de la persona mayor, ¿sí? Aquí es fundamental contar con el consentimiento de la persona mayor. Hacia el 23 de octubre del año 2017, Argentina depositó el instrumento de ratificación de la Convención Interamericana. ¿Esto qué quiere decir? Que Argentina se adhirió muy rápidamente a este nuevo instrumento a través de la Ley 27.360, de modo que como parte del derecho interno cuenta con jerarquía superior a la ley, habilita a las personas a fundar sus reclamos jurídicos bajo su marco y obliga a todos los operadores y jueces a aplicarla con primacía, incluso respecto del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.
Es importante destacar que Argentina fue el quinto país en depositar el instrumento, junto a Uruguay, Chile, Costa Rica y Bolivia. Ha sido pionero en plantear la necesidad de adoptar un instrumento vinculante para proteger los derechos de las personas mayores en el sistema americano. Respecto a la convención, sería importante que cada uno de ustedes pueda tomarse el tiempo de leerla, compartir y visibilizar en el siglo del envejecimiento poblacional, apropiarnos de la convención, promover sus derechos, consolidar su paradigma. Es y será la gran tarea de quienes elegimos trabajar con personas mayores. Hasta aquí hablamos del sistema de derechos, ¿sí? Es importante también mencionar los modelos que se dieron a lo largo de la historia argentina en torno a la concepción de vejez, al rol social asignado a las personas de edad y a las políticas sociales que destinaron a los adultos mayores en dichos momentos. Aquí hablamos de el primer modelo, que tiene que ver con el desarrollo del paradigma asilar, surgido en Europa con el fin de vigilar y castigar, e implementado en Argentina en los primeros gobiernos del Estado moderno bajo la idea de orden y progreso. Aquí la vejez es comprendida en términos de pobreza y carencia. Nos encontramos con un segundo modelo que se da en el periodo desarrollista y va a postular a la vejez bajo el paradigma de la modernización, dejando al Estado el papel de modernizador, desde donde se impulsa la modificación de las costumbres que obstruyan los cambios requeridos por el progreso. Las políticas hacia los adultos mayores en esta etapa tuvieron que ver con la expansión de la previsión social. A su vez, a nivel mundial, bajo la corriente de la nueva gerontología, se desarrollan las principales teorías de la gerontología social, como la teoría del apego, del desapego, de la actividad, de la mano de los aportes del funcionalismo y del interaccionismo simbólico. El tercer modelo se comprende a la vejez como un asunto de derecho, sostiene un cambio de paradigma sustancial en la concepción de vejez. En la misma se pone énfasis en la vejez como asunto de derecho. Bajo esta línea se toma en cuenta la intervención psicosocial, se valora el enfoque interdisciplinario y principalmente se reconoce a la persona mayor como sujeto de derecho. La transición de estos modelos en referencia a las personas mayores, podemos decir que Argentina trabaja desde hace varios años desde un paradigma que posiciona y concibe a las personas mayores como titulares de derechos y no como objetos de cuidado o asistencia. La Argentina es uno de los países más envejecidos de Latinoamérica y muestra signos de envejecimiento desde el año 1970. Hoy hablamos de un enfoque de empoderamiento que permite reconocer y promover las capacidades materiales y simbólicas de los mayores, incrementar sus niveles de autonomía e independencia y construir una sociedad más inclusiva y equitativa. Las personas mayores transitan la etapa de la vida más extensa y constituyen el grupo etario más heterogéneo. Ahora abordaremos el sistema normativo provincial. Aquí nos referimos a la Ley 5071, que rige en la provincia de Río Negro. En cuanto a la legislación en materia de personas mayores, en la provincia de Río Negro se sanciona la Ley de Protección Integral de Adultos Mayores en el año 2015, que tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio y disfrute pleno de derechos humanos reconocidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales, como mencionamos a lo largo de este módulo, como así también regular el funcionamiento de instituciones que prestan servicios de atención integral de las personas mayores en su vejez.
¿Quiénes son los beneficiarios de esta ley? Los beneficiarios de esta ley son las personas de 60 años y más que residen en la provincia de Río Negro, siendo los ejes de la ley tiene base en los principios de las unidades en favor de las personas de edad. Promueve los derechos de integración, de prevención y asistencia por discriminación, abuso y maltrato, seguridad social y al trabajo, a la salud, a la educación, a la vivienda, a la recreación, al transporte público. En cuanto a la función específica, es de atención integral de las personas mayores, es de forma directa, es decir, que a través de los organismos provinciales y locales, como así también de forma directa a través de organismos locales u organizaciones de la sociedad civil, redes de apoyo comunitario. Ante situaciones en las cuales las personas mayores sean víctimas de maltrato físico, privación ilegítima de libertad, explotación de cualquier índole, abuso financiero o situaciones que afecten la integridad de la persona, ¿quiénes deben denunciar? Deben denunciar los organismos del Estado, profesionales, instituciones privadas y particulares. La autoridad de aplicación de la ley es el Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria a través de la Secretaría de Acompañamiento y Protección Social, que ejerce y coordina la tarea con los poderes del Estado rionegrino, organizaciones de la sociedad civil y otras áreas como salud, Secretaría de Género. Adultos mayores está conformado por el equipo técnico provincial, por equipos zonales, y en las zonas donde no se cuenta con equipos técnicos se articula con los actores sociales de cada región. En consonancia con los contenidos plasmados hasta aquí, debemos saber que el envejecimiento poblacional como eje se convirtió en un tema central en la agenda de los principales organismos mundiales de derechos humanos. Es decir, el envejecimiento de la población es un hecho inédito, mundial. Este fenómeno se produjo a través de tres factores: el aumento de la esperanza de vida, una marcada disminución en la fecundidad y migraciones. En los últimos años, en América Latina y el Caribe, el enfoque de derechos ha ganado una importancia muy significativa. Se habla de un cambio de paradigma en donde las personas mayores son sujetos activos, protagonistas, que obligan al Estado a hacer cumplir sus derechos. Dicho enfoque promueve el empoderamiento de las personas mayores y una sociedad integrada, también desde el punto de vista de las edades, como lo plantea Naciones Unidas, una sociedad para todas las edades. Argentina hoy es uno de los países más envejecidos de la sociedad. Teniendo en cuenta el concepto de transición demográfica, este proceso se profundiza de modo tal que se estima que para el 2050 1 de cada 4 habitantes de nuestro país será adulto mayor y disminuirá el peso relativo a los jóvenes. Habrá 9 personas mayores por cada 10 jóvenes entre 0 y 15 años. Para culminar, hasta aquí lo que hemos expuesto en cuanto a los contenidos que corresponden a este módulo. Como agentes debemos promover el buen trato de las personas mayores de hoy, es promover el buen trato también de las personas mayores del futuro. El modo en que tratamos hoy a las personas mayores es la huella que seguirán las generaciones más jóvenes. Las personas mayores de hoy somos todos y todas. Por ello es importante que conozcamos y difundamos los derechos establecidos en la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores,
que eduquemos respecto de las vejeces, que configura de por sí escenarios que implican el diseño de nuevas estrategias de acciones integrales y la readecuación de los apoyos informales como los formales.